Cordial saludo a todos, amigos, familiares. Se nos está cayendo la transmisión, pero bueno, vamos a continuar con la lectura bíblica del libro de Mateo en la versión Recobro. Estamos en el capítulo 27. Recordemos que el Señor fue asesinado brutalmente. Dice que fue juzgado por Pilato. Dice, venida la mañana, todos los primeros sacerdotes y ancianos del pueblo tuvieron consejo contra Jesús para matarle. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había traicionado, vio que era condenado y sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo, yo he pecado, traicionando sangre inocente. Y los principales sacerdotes y los ancianos, ellos le dijeron, ¿y a nosotros qué? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el erario del templo, porque es precio de sangre. Y habiendo tomado consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, para la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio de la que fue el tasado, aquel a quien pusieron precio los hijos de Israel, y se las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba que el gobernador soltar a la multitud un preso, el que quisieren, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que es llamado Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Reunidos pues ellos, les dijo a Pilato. Estando en el centro, él sentado en el tribunal, su mujer le mandó un recado diciendo, no tengas nada que ver con este hombre justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron las multitudes que pidiesen a Barrabás y diesen muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y él les dijo, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que más bien se formaba un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este hombre, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, pero Jesús, habiéndole azotado, le entregó para ser crucificado. Aquí vemos que es escarnecido por los soldados paganos. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él y toda la corte, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata, y trenzando una corona de espinas le pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña, y arrollándose delante de él le escarnecían diciéndote, alégrate, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz de Jesús. Aquí vemos que ya es crucificado, lleva la muerte, escarnecido por los hombres. Y cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa el lugar de la calavera, y le dieron de beber vino mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, se partieron sus vestidos, echando suertes, y sentados le guardaban allí, y sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que se paseaban blasfemaban contra él, meneando la cabeza, y diciendo, tú que derribas el templo y lo
que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes junto a los escribas y los ancianos le encarnecían diciendo: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Este es Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, el que le libere ahora, si quiere, pero ha dicho: soy hijo de Dios. De esa misma manera le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, juzgado y desamparado por Dios. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a salvarle. Y Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Aquí vemos el efecto de su crucifixión, dice: y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, con los que él guardaban a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos, los cuales habían seguido a Jesús desde Galilea ministrándole, entre los cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí vemos que es sepultado por un hombre rico. Al caer la tarde vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se le había hecho discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y pidiendo el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo fino y limpio, y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente a la tumba. Al día siguiente y después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure la tumba hasta el 3er día, no sé que vengan sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer engaño peor que el primero. Y Pilato les dijo: llevad una guardia, id, asegurarlo como mejor sepáis. Entonces ellos fueron y aseguraron la tumba, sellando la piedra con la guardia de allí. Duro esa crucifixión de Jesucristo, totalmente abandonado, desamparado por el Padre también, que Él estaba cargando todo el peso de nuestros pecados en la cruz, ¿no es cierto? Los de nuestros antepasados, el peso de los que hoy estamos viviendo y de los que están naciendo, ¿sí? Hasta el día que el Señor vuelva. Estaba cargando todo ese pecado, por eso fue tan fuerte tanto su muerte como su condenación, pero él fue obediente hasta la cruz, fue obediente al Padre. Entonces, para poder honrarlo debemos ser obedientes a lo que Él nos dijo, a sus palabras, y estar siempre orando y velando, esperando su pronto regreso. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Dios los bendiga, amigos, familiares. Compartan este video para que llegue la palabra a muchas más personas. Amén. Jesús es el Señor.